Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento estamos desde la sede de Avanzada Progresista, desde donde se está realizando una rueda de prensa. Se pronuncia Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, para hacer algunas propuestas al país. Escuchemos. Quiero señalar que lo que estamos presentando hoy podríamos considerarlo como el inicio de la hoja de ruta de acciones políticas nacionales, regionales y locales de la concertación por el cambio. Por supuesto, cuando uno inicia una serie de actividades en este sentido, inicia con aquellas que le parece son prioritarias por la emergencia, por la situación de emergencia que vive el país en este momento. Eso no significa que nos hayamos olvidado, que estemos dejando de lado las cuestiones fundamentales, a lo mejor hasta de más importancia desde el punto de vista estructural. No nos estamos olvidando de PDVSA y de la debacle de PDVSA. No nos estamos olvidando de que somos un país exportador de materia prima, exportador de combustible fósil. No nos estamos olvidando de que no tenemos ciencia y tecnología, de que no tenemos ciudades. No nos estamos olvidando de los problemas ecológicos del arco minero del Orinoco, no, sino simplemente que esos problemas los vamos a tocar paulatinamente de aquí en adelante, semanalmente, con todos ustedes y con el país nacional. Hoy estamos hablando fundamentalmente de aquellas cuestiones que consideramos urgentes, porque el país simplemente puede morir si no las tocamos y si no alertamos a la población y le exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad, la responsabilidad que le corresponde como gobierno. En este sentido, entonces, señalamos una primera cuestión en el área de la política. Aquí se habla mucho de la necesidad de liberación de los presos políticos y nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con ello. Creemos que las liberaciones producidas no son reales liberaciones, sino excarcelaciones. Eso no significa que vamos a decir a la gente que fue excarcelada que se devuelva, sino vamos a decirle que el gobierno debe profundizar eso, debe profundizarlo cuantitativa y cualitativamente, debe extenderlo a todos los presos políticos, no solamente a los civiles que a él le parezca, sino incluso a los presos políticos militares, ¿verdad? Pero el problema central allí, más que la liberación de los presos políticos, es que en Venezuela no haya presos políticos. Las medidas que tienen que tomarse para garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, de los derechos civiles en general. Ese ejercicio pleno, sin que ese ejercicio pleno pueda ser calificado, catalogado como conspirativo, por ejemplo. Es absurdo que unos muchachos que están exigiendo cualquier cosa que exijan, incluso en la forma más violenta que la exijan, más vehemente que la exijan, puedan ser tratados después como traidores a la patria, como conspiradores y puedan ser juzgados en tribunales militares. Por eso es inadmisible. Entonces, aquí lo que exigimos al gobierno es que se atenga estrictamente a lo que señala la Constitución Nacional, a lo que señalan las normas internacionales en relación con derechos civiles, ciudadanos y con los derechos humanos. A eso estamos llamando. El gobierno tiene que atender el debido proceso. Si hay gente en las calles que de repente enfrenta a la policía, cosa que es muy corriente y muy común, y principalmente en función de la agresión de los cuerpos policiales a la población, bueno, a esa gente, si comete algunos desmanes, bueno, a esa gente hay que tratarla como debe ser. No puedes acusar de traidor a la patria, pudieras acusar a alguien de desorden, de alterar el orden público, de enfrentarse a la autoridad, pero eso es una cosa. Y otra cosa es traición a la patria, y además tendría que ser enfrentado con el debido proceso por delante. Pues es una persona o la que sea detenida por las condiciones que sea, incluso los delincuentes comunes tienen necesariamente derechos, y esos derechos hay que respetarlos, y el último que debe violar esos derechos es el Estado, el debido proceso. No, esas personas tienen que ser presentadas en 48 horas, como dice la ley, ante los tribunales. Deben tener claramente el ejercicio de su abogado al lado. No pueden ser escondidos de sus familiares, no pueden ser confinados. En ese sentido, eso es lo que le exigimos al gobierno. Respeto a la Constitución y las leyes, respeto al debido proceso, respeto a el derecho que tiene la gente a manifestar y a protestar y a no ser calificado por eso
como un delincuente político, como un conspirador, como un traidor a la patria. Ese es el primer punto. Y dentro de ese punto englobamos el respaldo a que sigan produciéndose las liberaciones o excarcelaciones, pero que se profundicen, que sean reales liberaciones, que la gente no salga con limitaciones en el sentido de no poder salir del país, tener que presentarse a un tribunal o no poder dar declaraciones públicas, algo que me parece inaudito totalmente, o nos parece inaudito totalmente. El segundo lugar, el segundo punto que traemos es el punto que tiene que ver con la crisis. Yo creo que aquí es poco lo que nosotros podamos decir. Hay una grave situación económica en el país que es multicausal, que es de larga data y que el componente más importante que tiene es la hiperinflación. Porque esa hiperinflación acaba con los salarios, acaba con los ingresos, acaba con absolutamente todo. Yo creo que aquí todos saben de qué les estoy hablando, porque en este momento la pobreza general en la población está por encima del 80% y eso nos incorpora y nos incluye a nosotros, quienes no éramos pobres en el pasado. Yo por lo menos no era pobre en el pasado, pero hoy soy pobre, independientemente que pueda, digamos, todavía mantener una cierta condición de vida porque tuve en el pasado las oportunidades de adquirir cosas que todavía no he perdido, por ejemplo. Y así nos pasa a todos nosotros, a todos quienes estamos aquí. Entonces nosotros pensamos que el gobierno tiene que rectificar totalmente sus políticas públicas y asumir la más amplia participación de todos los sectores de la vida nacional para la reconducción de la economía. Las medidas que proponemos en este momento son a manera de ejemplo. Creo que aquí debe haber eliminación del control de cambio. Un solo cambio, acceso de todo el mundo a las divisas, libre circulación de las divisas, libre uso de las divisas, no penalizar a quienes tienen dólares, pero ahora resulta que quienes tienen sus familiares en el exterior y le mandan remesas en dólares, casi al recibir las remesas se transforman en delincuentes, pues, por obra y gracia de la acción gubernamental. Entonces nosotros pensamos que estas medidas tienen que tomarse de forma urgente con todos los sectores sociales. Y en ese sentido proponemos que haya reuniones, que haya comisiones, que haya reuniones de trabajo con el gobierno nacional, con las fuerzas políticas en general, para llegar a un acuerdo, a un pacto si se quiere, a un pacto en relación con la economía que nos permita frenar la hiperinflación en lo inmediato. Otros dos aspectos graves que la crisis económica, digamos, tiene, a los cuales la crisis económica conlleva, son los relativos a la materia de salud y la materia de transporte. En salud tenemos hasta un informe reciente de la OPS que, independientemente que fue muy escueto, muy frío en muchos aspectos, son organismos internacionales y esa es la manera que generalmente actúan, desnuda técnicamente al gobierno nacional que venía negando todas esas cosas. Allí es claro el deterioro habido en malaria, en sarampión, en difteria, en HIV. Es decir, queda claro que si bien a lo mejor técnicamente el deterioro sanitario no llega a alcanzar el nivel de epidemia, porque técnicamente una epidemia depende de una base previa para poder ser calificada. Independientemente de eso, es claro el deterioro gigantesco de la salud y el deterioro gigantesco de la red asistencial pública. En ese sentido, hay que garantizar, el gobierno tiene que asumir ese proceso y tiene que asumirlo asumió el cambio de ministro. Yo no conozco al nuevo ministro, no sé de su capacidad profesional. Lo que sí sé es que nosotros, el nuevo ministro, le queremos pedir una entrevista, una reunión con él, no para conversar ni para felicitarlo, sino para decirle, para enterarlo, si es que no está enterado de lo que está pasando, y para darle algunas indicaciones de gente que sabe de la bantería en relación a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer. Aquí no se puede decir el gobierno que porque vacunó al 80% de los susceptibles, por ejemplo, ya cumplió la meta. No, la única forma de acabar con estas enfermedades es vacunando por encima del 95% de la población susceptible. Cuando una cobertura de vacunación cae por debajo del 95%,
ya es alarmante. Entonces, el ministro tiene que saber eso. Las vacunas que se traigan tienen que ser para el 95% de la población. Todo lo que se haga en esa materia, la rectoría, el ministerio que tiene que recuperar de nuevo su rectoría. La OPS lo dice, es un ministerio fragmentado. Lo dijimos en el programa de Henry Falcón, es un ministerio que está totalmente dividido, fragmentado. Se comenzó a fragmentar cuando Chávez separó Barrio Adentro del resto del ministerio y le dio Barrio Adentro a la dirección, a la dirección cubana y el resto de la salud al ministerio. Desde ese momento tenemos dos ministerios que no necesariamente andan conjuntamente. Además, eso es algo totalmente antinacional, porque usted eso no lo comparte con nadie. La cuestión de sanitaria no la puede compartir con nadie, por más amigo que usted crea que es. Un tercer punto tiene que ver con la ayuda internacional necesaria para solventar en lo inmediato la crisis. La ayuda en medicamentos, la ayuda en hidroterápicos, la ayuda en vacunas, todo lo que es la ayuda en insumos hospitalarios, incluso en mosquiteros, por ejemplo, la ayuda en mosquiteros. Nosotros necesitamos tener mosquiteros en todo lo que es el Estado Bolívar, para proteger a la población de las enfermedades, concretamente de la malaria, por ejemplo. Concretamente de la malaria. Entonces, esa ayuda internacional, el gobierno tiene que, a la brevedad posible, asumirla, pedirla, solicitarla, y basarse en organismos internacionales, como la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, los organismos venezolanos encargados de estas cosas, generalmente grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales, para una distribución de acuerdo a las necesidades reales de la población y que no termine esos medicamentos que se traigan siendo bachaqueados y siendo vendidos en Colombia o siendo vendidos aquí al lado de las bolsas CRAP como producto del bachaqueo de medicamentos. El problema del transporte, al que señalábamos antes, también requiere una urgencia en el sentido de resolver el problema de los lubricantes, de las baterías, de los cauchos, porque es que las ciudades se van a paralizar. El metro de Caracas tiene que ser asumido de alguna forma como algo prioritario, porque Caracas se está paralizando. El sector público está trabajando 2 o 3 días a la semana, entre otras razones, porque no hay transporte, no hay forma de que la gente llegue a su trabajo. Eso va a acabar con colapsar al país. Hay una serie de elementos que incluso tienen que ver con lo que dije al principio, lo que tiene que ver con los derechos civiles. En Barinas, por ejemplo, en este momento, están ocurriendo una serie de invasiones de fincas, hechas precisamente por gente cercana al gobierno, por estos grupos, no sé si parapoliciales, paramilitares, para algo, pues son para algo, para robar, para apropiarse de las cosas que no son de ellos. Esos grupos están sometiendo a los productores de ganado y a los productores barinenses a una situación realmente inicua. Y esto ante un discurso oficial que habla de la necesidad de aumentar la producción. El presidente Maduro tiene un lenguaje donde habla de el castigo a quienes... Él piensa que simplemente con medidas represivas él va a resolver el problema. Y mientras siga pensando de esa manera, no va a resolver el problema en ninguna forma. Una última cosa que nosotros presentamos al país es la necesidad de conversar con todo el mundo. Es la necesidad de establecer reuniones de trabajo con todo el mundo, porque tenemos que saber, por ejemplo, qué va a pasar con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a pasar con la Constitución que esa Asamblea Nacional Constituyente va a presentarle a la gente y que debe ser presentada en referéndum? Tenemos que saber si la población y los partidos políticos están de acuerdo en participar en unas elecciones cuando se presente esa Asamblea Nacional Constituyente, o vamos a permitir que el gobierno apruebe ahora una nueva Constitución sin ir a votar, por ejemplo. Entonces, tenemos que además conversar incluso con el gobierno, con el presidente Maduro, si fuera necesario, para preguntarle, bueno, ¿hasta cuándo va a mantener la situación de la Asamblea Nacional como está? La Asamblea Nacional fue electa y es un organismo legítimo, por lo tanto eso hay que resolverlo. Si se quiere pacificar el país, eso hay que resolverlo. Estas son, digamos, cuestiones iniciales, fundamentales, que debemos abordar. En los siguientes momentos vamos a abordar otras cosas. El tema petrolero
hay que abordarlo en forma muy seria. Bueno, porque nosotros de allí es que recibimos las divisas, de allí es que vivimos, y mientras no tengamos otra opción, tenemos que reforzar a PDVSA y tenemos que reforzar la producción petrolera. Bueno, yo lo dejo hasta aquí, espero oír sus preguntas y ver si tengo respuestas para las mismas. En relación al proceso de diálogo, ¿en qué estado está la respuesta que le debe dar al Consejo Nacional Electoral al ex candidato presidencial Henry Falcón, que asegura que el proceso del pasado 20 de mayo fue ilegítimo y como ustedes aspiran a conversar, a dialogar con un gobierno que ustedes consideran que está en la presidencia de manera ilegítima? El presidente es el presidente, sea ilegítimo, sea fraudulento, sea lo que sea, es el presidente. Porque ese presidente que está allí, ese presidente el día de mañana te puede mandar a meter preso a ti, ¿verdad? Y aunque sea ilegítimo, vas a una cárcel legítima, con barrotes legítimos, y en donde tus familiares no te pueden visitar tampoco, no te pueden visitar. O sea que vamos a entender que con el gobierno hay que conversar y hay que exigirle. Y cuando uno le exige al gobierno, no está legitimándolo. Porque el foro penal no legitima al Poder Judicial cuando defiende a los presos políticos. Sí, y tiene que defenderlo ante jueces matraqueros, corruptos, lo que sea, pero los defiende, no los abandona, porque exigirle a un gobierno no es legitimarlo, en absoluto. Es en ese sentido que nosotros trabajamos. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno, y si hay que ir a exigirle al ministro de Sanidad, se le exige al ministro de Sanidad, porque es el ministro de Sanidad, independientemente de que a lo mejor no sepa nada de salud, es el que está encargado de eso, y yo no le voy a... Y bueno, es el que tiene la posibilidad de hacerlo, en todo caso. Entonces... Dos preguntas. La primera, bueno, están haciendo una serie de peticiones al gobierno nacional, sin embargo, se quería saber si esta hoja de ruta de acciones emprende algo concreto que ustedes vayan a realizar, van a ir a algún ministerio, van a ir tomando en consideración las exigencias que hacen. Y lo segundo, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que, bueno, los partidos se tienen que poner de acuerdo si la Constitución se somete a consulta popular, si estarían o no de acuerdo a participar. En vista de que ustedes han hablado con los partidos políticos. Aquí se mantienen conversaciones con todos los sectores posibles. Aquí se han mantenido conversaciones con el chavismo disidente, con la Mesa de la Unidad Democrática, con partidos de la mesa. Por supuesto, se han mantenido algunas conversaciones también con el gobierno nacional. Y en esas conversaciones, entre las cuestiones que hemos señalado es que nosotros presentamos al país, porque estas propuestas son exigencias al gobierno, pero le estamos presentando al país esta hoja de ruta, este inicio de acciones, se lo estamos presentando al país, porque cualquier conversación que se dé tiene que darse de cara al país. No se trata de conversaciones a escondidas. Por ejemplo, en lo económico, si el gobierno contesta diciendo que está de acuerdo con que nombrar una comisión de alto nivel económico donde participe probablemente todo el mundo, bueno, nosotros vamos a participar y vamos a llamar a todo el mundo a que participe en esa comisión. Si en salud el ministro de Salud dice, díganme cuáles son los expertos en salud que a ustedes les parece, y le decimos cuáles son los expertos en salud para que orientarlos, porque es que al final no es un problema de ayudar al gobierno, es un problema de ayudar a Venezuela a salir de una crisis, a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, a mejorar su día a día. Y nosotros no podemos renunciar a eso. Esa es nuestra primera motivación. Una pregunta, si tienen todas estas exigencias que casualmente son las mismas que hacen los otros dos bloques opositores, tanto la Mesa de la Unidad como la plataforma de María Corina Machado, ¿cuál sería entonces el elemento diferenciador que ustedes sí están dispuestos a dialogar con el gobierno para obtener? Primero, las exigencias se le tienen que hacer a alguien. Ni María Corina Machado, ni el otro sector de la oposición que tú señalas, están dirigiéndole esas exigencias a nadie. Se las dirigen a Almagro o se las dirigen al presidente Trump, que no tienen nada que ver con esas exigencias, que no tienen cómo resolver esos problemas. Nosotros le estamos haciendo, primero estamos diciéndole al pueblo que eso hay que atenderlo. Y estamos buscando con eso la movilización de la sociedad. La sociedad tiene que movilizarse como se movilizó, por ejemplo, o se está movilizando el sector salud. El sector salud se está movilizando en función de sus intereses y de los intereses del pueblo. No está buscando tumbar al gobierno,
Una cosa es movilizarse, decir que se está con algo, pero buscando tumbar al gobierno, y otra cosa es movilizarse genuinamente en función de los intereses de un sector social y del pueblo en general. Entonces, esa movilización en el sector salud, nosotros las apoyamos totalmente porque, bueno, son movilizaciones de la gente involucrada, donde están los médicos, las enfermeras, los radiólogos, los pacientes están allí incluso. Entonces, esas movilizaciones nosotros las apoyamos y deben darse. Ahora, esas movilizaciones tienen que llevar a que el gobierno, que es el que tiene el poder, tome decisiones, rectifique. Esas son presiones para que el gobierno rectifique. Cuando uno hace una manifestación en la calle, y llena, como se llenó aquí en algún momento las avenidas y las autopistas, las hace en función de presionar a alguien, de presionar no a Almagro, sino de presionar al gobierno, al que está mandando, para que rectifique su política. En ese sentido, es una diferencia vital y fundamental de nosotros con otros. Además, nosotros tenemos claramente diseñado qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que queremos pedir. Estamos diciendo, en vacunaciones son estas las enfermedades que ustedes tienen para las cuales tienen que traer vacunas. Tienen que vacunar al 95%. Estamos diciendo, en malaria ustedes tienen que traer cloroquina, porque si ustedes a las personas que viajan hacia Bolívar y los que vienen de Bolívar no las tienen medicadas con cloroquina, la malaria se extiende en todo el país, como de hecho se ha extendido. Ahorita hay 5 a 6 casos diarios de malaria se diagnostican nada más en la Universidad Central de Venezuela hoy en día. Entonces, esas son cuestiones muy diferentes. Cuando hablamos de petróleo, por ejemplo, y vendrá una rueda de prensa para conversar de petróleo, ahí ustedes verán unas diferencias marcadas en relación con la situación. Pero, disculpa, ¿ustedes esperan entonces convocar a la ciudadanía a exigir todas estas cosas que ustedes en rueda de prensa? Por supuesto. Llamados de calle, El manifiesto, fíjate, se llama Proposiciones Urgentes a la Nación Venezolana y al Gobierno, a ambos. Ustedes estiman, aunque ya se ha dicho que para el mes de diciembre, ustedes no han recibido respuesta por el tema de las impugnaciones ante el proceso electoral del pasado 20 de mayo. Aunque ustedes no hayan recibido respuesta y se convoquen para las elecciones de concejales, para todas las concejalías, ustedes van a participar en una concertación por el cambio, a pesar de que no hayan recibido algún tipo de respuesta al petitorio presidencial que ustedes dicen. Rendija que se abra, rendija por la cual nos metemos. Punto. Nosotros sí vamos a participar en las elecciones. Vamos a participar. Claramente lo decimos desde ya. Y no importa las condiciones que ponga el gobierno, pelearemos por mejores condiciones, por supuesto. Y si tenemos fuerza y logramos que la gente se incorpore, vamos a tener éxito también en mejorar las condiciones. Ahora, si la gente dice, se queda en su casa pasivamente, bueno, ni se mejorarán las condiciones y el gobierno votará solo, pues, porque... Ahora, bueno, la nada, como alguien calificó, hay una persona, hija de un general, Tamara Sujú, ella calificó al gobierno de la nada. Pero la nada está en Miraflores. La nada está mandando en Miraflores, está hablando por televisión todos los días, está amenazando, está liberando a algunos presos, está escarcelando a otros. Esa es la nada. La nada, bueno, la nada existe entonces en este caso, está allí. Y a esa nada hay que enfrentarla y hay que buscar cómo hacer que la nada rectifique. Ha hablado de una serie de acciones que tienen que colocarse, y para esas acciones indica también, según lo que entiendo, que tiene que estar todo y participar todo. Acaba de manifestar también que si el gobierno llama un diálogo ejemplo en la parte del sector salud, ustedes irían sin importar que los demás vayan, pero si las acciones pasan porque todos vayan, si ustedes van solos, ¿creen que puedan esas acciones tener resultados? Este es un proceso que está abierto a todo el mundo. Y ha declarado una hoja de ruta que tiene como base, este es un proceso nacionalmente determinado. Es pacífico, es constitucional y es electoral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a todos aquellos que están de acuerdo con que la vía sea nacional, constitucional, pacífica, electoral, para que se incorporen en este movimiento. Quienes tengan una vía distinta no se podrán incorporar en el movimiento, a menos que rectifiquen. Llamamos, sí, a todos aquellos
que tienen una vía distinta, a que rectifiquen, a que se den cuenta de los errores cometidos y a que rectifiquen y se incorporen aquí. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer presión y no vamos a dejar de hablar porque la gente no se incorpore o algunos no se incorporen, porque esa parálisis no es política nuestra, todo lo contrario. Esta nueva forma de hacer política nació para actuar, no para paralizarse. Rector, disculpe, ¿y cómo queda la comunidad internacional frente a todo esto? La comunidad internacional, bienvenida sea la solidaridad declarativa, la solidaridad, los abrazos que nos envíen, bienvenido sea la ayuda, querido sea la ayuda que nos den, bienvenidos sean los alimentos que nos manden, bienvenido sea todo eso. Nosotros aceptamos y creemos en la solidaridad de los pueblos del mundo entre sí. Pero una cosa es solidaridad y otra cosa es padroteo o sojuzgamiento. Nosotros no nos dejamos sojuzgar o padrotear por nadie. Cuando las sanciones se hacen a individuos que han abierto cuentas en el exterior, los gobiernos que hagan las sanciones, pero tienen su propia legislación, y a los cuentavientes que tengan sus bancos, bueno, los tratarán de acuerdo a sus leyes. Si nos extraña un poco que muchas de esas sanciones aparecen y no hemos visto el derecho a la defensa ni el debido proceso. Simplemente sale alguien y dice sancionado, fulano, total o mengano, y ahí no hay derecho a defensa ni el proceso ni nada de eso, que son cosas que normalmente se le exigen ellos mismos se la exigen a Venezuela. Nos extraña eso, pero bueno, ese es problema de ellos. Ahora, cuando las sanciones pasan a ser sanciones que comprometen la política económica venezolana, que comprometen a toda la población, las rechazamos. Porque no es posible que se diga que para acabar con el sufrimiento de los venezolanos tenemos que hacerlos conversar. O ayer nos llamaron y tuvimos que conversar. Lo vamos a hacer transparentemente, no lo vamos a hacer a escondidas. En tercer lugar, que lo vamos a hacer en función de unas peticiones muy claras cuya solución demanda la población venezolana. Y si hay la posibilidad de que esas peticiones muy claras se concreten y el gobierno acceda, perfectamente vamos a conversar en esa área. Hemos pedido, por ejemplo, en un momento dado se le pidió una comisión sanitaria de alto nivel, pluralmente integrada, por ejemplo. Entonces, eso lo hicieron algunos a motu propio. Entonces, no se da esa comisión. Bueno, ahora se va a dar la comisión y lo llaman a uno para ver quiénes son los sanitaristas que deben ir. Perfecto, nosotros vamos a eso. Cuando estamos diciendo en este momento que al ministro de Salud le vamos a pedir una entrevista para decirle y exigirle que asuma lo que el ministro anterior y los ministros anteriores no asumieron, entonces, bueno, eso significa que nosotros estamos trabajando en función del interés de la población venezolana. ¿No existe ninguna fecha para este día? No, no existe. ¿Alguien más? Estoy empezando. Es parte de la información que acaba de compartir con nosotros Luis Fuenmayor Toro, el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, quien acaba de exponer un conjunto de acciones para tratar de lograr un cambio en el país. Es la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, quien le reportó para BPI TV Héctor Luis Caldera.